Bueno, buenas tardes. La clase de hoy corresponde a reconstrucción del segmento anterior. Vamos a hablar específicamente de lo que podemos hacer en cuanto a la cirugía de iris. Ok. Bueno, realmente existen varias clasificaciones para las distintas alteraciones o las distintas patologías que se pueden presentar en el iris. Unas están basadas en la etiología, o sea, la etiología del defecto, qué es lo que lo está produciendo, si es un traumatismo, si es congénito o si es un trauma pero a partir de alguna cirugía previa, entonces en ese caso se llamaría iatrogénico. También existe clasificación desde el punto de vista anatómico y otras en base a la duración o al tiempo del defecto. Realmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta o lo que realmente vamos a considerar en el momento de la evaluación es la sintomatología que puede tener el paciente. La sintomatología va a ser específicamente una de las cosas más importantes que nos va a permitir saber si es necesario hacer algún tipo de reconstrucción o hacer algún tipo de cirugía en pro de mejorarle estas condiciones al paciente. Lo otro que tenemos que evaluar aparte de la sintomatología es la condición anatómica del iris, o sea, cómo está realmente, qué tanto podemos hacer y cuáles son las opciones y los recursos que vamos a tener disponibles para poder realizar esa cirugía. Y por último, pues la necesidad por último, pero no menos importante, sería la necesidad del paciente. ¿Qué tanto ve el paciente necesario reconstruir, por ejemplo, una pequeña atrofia del iris o una pequeña lesión que se produjo, por ejemplo, después de una cirugía de catarata, en función de los síntomas y de la incomodidad que pueda presentar después de la lesión? Entonces, una de las cosas que vamos a realizar es durante el examen o durante la consulta, vamos a hacer la biomicroscopía y vamos a evaluar tanto el iris como tal y el diámetro pupilar. Entonces, en base a cómo tengamos el defecto y una vez que el defecto haya sido identificado, podemos ver, por ejemplo, si el defecto es un defecto pequeño y si el tejido que queda es un tejido residual, pero relativamente normal, con una relativa buena dilatación y una miosis normal, la reparación pues, puede ser una reparación bastante sencilla, en algunos casos ni siquiera es necesario. De igual forma, si la deficiencia o el defecto es un defecto intermedio, podemos aplicar algunas técnicas que nos permitan suturar el iris y aproximar los bordes en caso de que queden bordes abstractosos, por ejemplo, en el caso de que haya sido por algún tipo de traumatismo. Y si el defecto es severo, donde haya pérdida importante del iris, donde haya una lesión muy traumática, entonces en ese caso, pues ya no estaríamos considerando hacer suturas, sino que estaríamos considerando ya prótesis que nos permitan reponer defectos aún mayores. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que evaluar en el momento que estamos en la consulta. Debemos ir con un plan de qué es lo que podemos hacer y de qué tanto podemos esperar después de la cirugía para poder comenzar a conversar esto con el paciente. Las patologías que se pueden encontrar, como les dije, pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas. Por ejemplo, en el caso de la aniridia, puede ser adquirida posterior a un traumatismo, puede ser posterior a una lesión muy importante después de una cirugía, o posterior a, bueno, cualquier herida tanto contusa como penetrante que se produzca a nivel del globo ocular. Y pues las congénitas, aunque son un poco menos frecuentes, pues también pueden estar presentes y también los podemos corregir. El cómo lo vamos a corregir es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces, las lesiones o las patologías que vamos a encontrar en el iris las podemos definir como congénitas, traumáticas, iatrogénicas o funcionales, que no sea en este caso porque hay una pérdida importante, sino por ejemplo en el caso del albinismo ocular, cuando hay una afectación importante a nivel del tejido del iris, el paciente va a presentar alguna sintomatología y también lo podemos considerar como si fuera una alteración o una aniridia en este caso. Dentro de las manifestaciones visuales, los síntomas más importantes que vamos a tener en cuenta es la ausencia
que la ausencia total o parcial del iris nos vaya a producir una distorsión o una disminución en la visión, que vaya a producir halos, reflejos, que es lo que conocemos como glare, que haya un grado importante de fotofobia y que el paciente se queje de esta, o en algunos casos donde el defecto es tan importante que se produzca diplopia. También tenemos que tener en cuenta, quizás desde el punto de vista de cómo lo percibe el paciente, la repercusión estética que pueda tener en este. Más que todo esto lo vamos a notar en los pacientes que tienen iris claros, donde es muy evidente la lesión que se puede presentar. Entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta que el paciente desde el punto de vista estético puede ser importante para él. Y ya menos frecuente, la vemos con menos, es menos frecuente que esto pase, pero el riesgo de toxicidad retiniana en un paciente que, por ejemplo, tenga una aniridia congénita con mucho tiempo, que tenga una lesión muy crónica y que, bueno, se vaya a producir toxicidad a nivel de la retina por la entrada directa de la luz. También es importante considerar el grado de apertura pupilar que tenga el paciente. Por ejemplo, en pacientes que tengan unas pupilas menores, la apertura pupilar sea menor de 3 milímetros, obviamente los síntomas van a ser mucho menores a pacientes que tengan una apertura muy grande, mayor de 6 milímetros, donde la fotofobia, el glare y la disminución de agudeza visual o de la calidad visual va a ser bastante importante para el paciente, porque van a haber muchas aberraciones esféricas y cromáticas que el paciente lo va a percibir y eso va a desmejorar mucho en la calidad visual. Entonces, eso deberían ser los criterios que deberíamos tomar para, para evaluar si es necesario o no hacer algún tipo de tratamiento al paciente. Los tratamientos, pues realmente van a ser muchos. Tenemos, como lo ven ahí en la diapositiva, hay una gama importante de tratamientos que podemos hacer que van desde los tratamientos médicos, como simplemente instilar gotas de pilocarpina en los pacientes que tengan, por ejemplo, una pupila paralítica por alguna patología previa, por ejemplo, después de una queratoplastia penetrante, un síndrome de Urrexa-Varía, que quedó una pupila paralítica y midriática, pues podríamos intentar con pilocarpina o con brimonidina, que son en este caso los alfa-2 agonistas, que nos permitan mejorar un poco esa apertura, disminuir un poco la apertura pupilar para tratar de limitar los rayos que entren de luz al paciente y disminuir la fotofobia y algunos de sus síntomas. Pero uno de los inconvenientes que tiene este tipo de medicamentos, pues obviamente que es un medicamento y hay que estarlo infilando constantemente, o sea que su efecto es bastante temporal. Entonces no es algo definitivo. Lo otro es la cirugía palpebral, pero por ejemplo, obviamente esto es algo muy definitivo que no se está aplicando últimamente, no es algo tan actualizado. Lo otro serían los lentes de contacto. Hay algunos lentes de contacto que tienen una coloración específica para simular lo que se parecería a un iris, entonces vienen bastante pigmentados. Los lentes de contacto no es que sean malos, pero en algunos casos el resultado estético no es igual a que el paciente tenga reconstruido su iris por completo, o no sería el resultado igual al que podría dar, por ejemplo, una prótesis iridiana si el defecto es muy importante. Los tatuajes corneales están descritos dentro de la bibliografía, pero realmente lo que podemos, o sea, la evidencia que hay en cuanto a los tatuajes corneales es que producen es una cicatriz, básicamente lo que se está produciendo sobre la córnea, producen dispersión del pigmento y ese pigmento puede migrar, por lo tanto no son recomendados. Y lo que nos vamos a enfocar en esta clase, que son los procedimientos quirúrgicos, las iridoplastias, las prótesis iridianas, los lentes de aniridia o técnicas de sutura como tal combinadas, que los vamos a ver después. Existen unos principios quirúrgicos que van a regir a la cirugía del iris. Como toda cirugía dentro del ojo va a tener ciertas especificaciones. Entonces estos principios son 4. Uno es la movilidad del iris y la posibilidad que tenemos para poder reconstruirlo, o sea, qué tanto podemos hacer. El otro es la instrumentación específica que necesitemos. No todos los instrumentos que manejamos en una caja de Paco, por ejemplo, nos sirven para tratar el iris. Tengamos en cuenta que el iris es un tejido que es mucho más delicado, que es un tejido que está muy friable, que está muy inervado y que puede sangrar. Existen unos principios básicos que ya vamos a ver, y lo otro es los procesos de reparación del iris, que como sabemos
el iris realmente no cicatriza, por lo cual vamos a tener que utilizar unas suturas específicas que ya vamos a ver. Entonces, en cuanto a la movilidad y la posibilidad de reconstrucción, nosotros tenemos que evitar utilizar prótesis iridianas, por ejemplo, en los casos de pacientes que ya tengan glaucomas o que, por ejemplo, hayan tenido una patología periférica en la retina anteriormente o que hayan tenido traumas importantes, que sea necesario estar evaluando siempre la retina. En esos casos nosotros deberíamos evitar, por ejemplo, las prótesis iridianas. Debemos evaluar qué tanto podemos hacer por el paciente. Por ejemplo, en la foto, como ves, ahí intentaron hacer una sutura, pero realmente no había un tejido que permitiera hacer una sutura adecuada de los bordes de la herida. Entonces, bueno, quedan este tipo de arreglos, por decirlo así, que no son tan efectivos. Entonces, nosotros debemos ser conscientes cuando estamos planificándonos para hacer alguna reconstrucción del iris, es qué tanto tejido tenemos, qué tan viable está ese tejido y qué tanto podemos cubrir con él. En cuanto a la instrumentación, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es, lo más importante es la sutura, ¿ok? Debe ser una sutura no absorbible, que sea inerte, o sea, que no afecte tanto el tejido, que se mantenga en el tiempo, que tenga una buena fuerza tensil y que, bueno, como son cirugías que en teoría uno las hace para no volverlas a hacer, pues debería ser una sutura que no se altere con los años. Hasta ahorita, dejando de lado lo que conversamos en la clase anterior de la sutura de Cortex, el prolene es el que ha demostrado hasta ahorita tener todas estas condiciones. Entonces, un prolene entre 10 y 9,0 es el uno de los que se está utilizando. Algunas bibliografías recomiendan 9,0 porque por el hecho de que sea un poco más gruesa, produce menos erosión en el tejido del iris. Realmente yo creo que eso depende más que todo de la comodidad del cirujano y de cuál sea la disponibilidad que haya en el quirófano. En cuanto a las agujas, debería ser una aguja como la vemos ahí en la imagen, que sea cilíndrica, que no tenga cortes a los lados, porque si tiene cortes a los lados podemos lacerar el iris y eso va a comenzar a sangrar. Bueno, realmente va a ser peor el remedio que la enfermedad, entonces debería ser una aguja cilíndrica con un solo corte y de sección circular para que podamos realizar los puntos de la sutura sin lesionar el tejido o el estroma que tenemos de los lados. En cuanto a las pinzas, deberían ser pinzas que no tengan dientes para evitar lesionarlos, lesionar el tejido. Deben ser pinzas largas que nos permitan acceder a todos los lados o a todos los ángulos del ojo. Generalmente la pinza que mayormente recomienda la bibliografía es la pinza de McPherson, y deberían ser pinzas que puedan entrar con pequeñas incisiones de 2 o menos milímetros. En cuanto a las tijeras, pues también tijeras finas, largas, de ramas largas, que nos permitan entrar con incisiones pequeñas y que dejen mínimos cabos. Y en cuanto a los manipuladores o los ganchos, pues cualquiera de los ganchos que nosotros tenemos, el Kuglen, el Lester, que sean ganchos que nos permitan manipular las suturas y que nos permitan traerlas hacia nosotros, porque es una de las cosas que vamos a hacer cuando estemos suturando el iris. En cuanto a los principios básicos, realmente los principios que rigen la cirugía del iris son los mismos principios que a nosotros nos han enseñado para el resto de las cirugías. En el caso del iris, una de las cosas más importantes es que los puntos deben ser penetrantes y deben incluir todo el espesor del estroma del iris, porque si lo pasamos parcialmente podemos lesionar y podemos erosionar con el tiempo, con la sutura, un espacio que quede muy fino. Entonces debería ser siempre incluir siempre todo el espesor del iris. Deben ser lo suficientemente próximos, como vemos en la imagen, para asegurar que haya una inexistencia de espacios entre los bordes y que no permita el paso de luz, porque si no el paciente va a seguir con la misma sintomatología o incluso lo podemos empeorar. Las suturas deben asegurarse, los nudos deben ir asegurados lo suficiente como para que no se vayan a soltar. Tengamos en cuenta que el iris siempre va a ser un tejido que va a estar sometido a movimiento por la midriasis y por la miosis. Entonces,
deberíamos hacer buenas suturas que permitan y que toleren esos movimientos o esa tensión a la que van a estar sujetas. Y deben superponerse siempre las zonas de compresión entre una sutura y otra. No podemos permitirnos que queden zonas abiertas entre ellas, precisamente por lo de la tensión. En cuanto a las técnicas de reconstrucción, nosotros vamos a, en función de lo que nos planteamos hacer, podemos tener suturas de borde a borde, que serían, por ejemplo, los que se utilizan en los casos de pacientes que hayan tenido traumatismos importantes, donde siempre nos quedan bordes anfractuosos que debemos tratar de unir. Es muy raro que después de un traumatismo importante, nosotros debridemos como tal el iris, a menos que sea un iris muy necrótico, que tenga mucho tiempo fuera del ojo, a través de una incisión, y que ya está en muerte, que haya que quitarlo. Pero en líneas generales siempre quedan como bordes anfractuosos, entonces ese sería como un tipo de técnica que vamos a utilizar, las suturas de borde a borde. Y las otras serían las suturas para reformar el iris en caso de, por ejemplo, que haya iridodiálisis o que haya midriasis reflexica en pupilas paralíticas, donde lo que buscamos es disminuir el diámetro pupilar. Entonces ya no sería una sutura como de reparación para reparar bordes, sino para formar una pupila como tal. Dentro de las suturas de borde a borde, las técnicas que vamos a conocer son las técnicas de iridorrafia o iridoplastia, dentro de las cuales está la técnica de McCannell, que fue la que conversamos en la clase pasada de implante suturado, de implante de lente suturado. La técnica de McCannell inicialmente, como les dije en la clase pasada, se creó para hacer este tipo de reconstrucción. No fue para implantar los lentes, sino para suturar el hilo. Esta técnica consiste en realizar una paracentesis que la vamos a realizar justo en el limbo, por encima de donde se encuentra la pérdida de tejido del iris, o sea, donde se encuentra la interrupción entre un borde y el otro. A continuación vamos a pasar una sutura de prolene con aguja larga que la vamos a pasar a nivel transcorneal. Debe ser una sutura 10 ceros como lo comentamos anteriormente. Solo pasamos transcorneal. Una vez que lo pasamos por la córnea, lo vamos a pasar por el borde del iris, como lo vemos aquí en la imagen. Así. Lo pasamos aquí, lo pasamos por el otro borde, y posteriormente, a través de la paracentesis que hemos hecho por encima del defecto que tenemos, vamos con un gancho de Lester o con un gancho de Cullen a traernos el cabo proximal y el cabo distal. Posteriormente hacemos un nudo simple que lo podemos anudar en 2-1-1 o 3-1-1, y finalmente retraemos un poquito, cortamos y volvemos a reponer el iris hacia la cámara anterior. ¿Cuántos pasos vamos a hacer? Cuanto sea necesario para tratar de suturar por completo el defecto que tengamos. A veces son necesarios 3, 4, en función de lo que necesitemos podemos pasar. Son puntos simples y son puntos separados. Diferente a la otra técnica que vamos a ver ahorita, que es la técnica de Zipser. Entonces aquí vemos, esto por ejemplo es un paciente que tuvo posterior a una cirugía de catarata una lesión iatrogénica donde tuvo una lesión en sacabocados por el vitrectomía. Tuvieron que hacer vitrectomía anterior y le hicieron una lesión en sacabocado. Entonces en este paciente, como vemos aquí, están pasando la aguja, pues ya lo pasaron por la córnea, lo pasaron por el estroma del iris, después lo pasan por el otro borde contralateral y lo vuelven a sacar a través de la córnea. Y a partir de la paracentesis, sacan ya los cabos proximales, hacen el nudo y finalmente les va a quedar esto que vemos aquí. Van a ir cerrando conforme sea necesario, los nudos que sea necesario poder pasar. La otra técnica es la que hablamos también en la clase pasada, la técnica de Zipser, que la creó en 1994. Esta es una técnica que, bueno, obviamente es un poquito más compleja por la manera en cómo tenemos que hacer el nudo. Vamos a verla mejor aquí más detallada. En este punto, o en esta técnica, tenemos que hacer la paracentesis ya no en el borde o en el sitio donde está la lesión o donde está el defecto, sino que tenemos que hacer una paracentesis para poder introducir la sutura y otra paracentesis para poder sacarla. Entonces vamos a pasar la sutura igual a través de la paracentesis de borde a borde, y una vez que hayamos pasado por completo el otro cabo, vamos a cortar
la sutura para liberarla de la aguja, igualmente con un gancho de Lester o un gancho de Kugler, lo vamos a traer por la paracentesis que ya hemos logrado, y vamos a tener entonces un nudo o ¿cómo es? Un cabo, bueno, esto se llama como una bomba, no recuerdo cómo se llama esto, como, bueno, un lazo. Vamos a tener el lazo y vamos a tener la sutura más proximal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar la sutura más distal a través del lazo que hicimos, y posteriormente vamos a pasarlo por aquí, vamos a dejar correr este lazo hacia la cámara anterior y finalmente la vamos a cortar. Esto tiene dos maneras de poder realizar el nudo. Lo podemos realizar, este sería el nudo principal, y posteriormente a ese nudo principal debemos hacer otro nudo que nos va a permitir como que cerrar, sería el nudo de seguridad. Entonces existen dos opciones para cerrar ese nudo de seguridad. Uno de ellos es así como lo estamos viendo, vamos a pasar el cabo más proximal, hacemos otro nudo, nos lo volvemos, otro lazo, nos lo volvemos a traer y vamos a simplemente pasar el nudo a través de ella y dejarlo correr. Esa sería la primera opción. Y la segunda opción es al revés. Vean cómo está este. Este es el cabo más distal, lo pasamos a través de ella y lo dejamos correr. Ahora este lo hacemos al revés. El cabo más proximal está hacia el lado de la corna y el lazo está hacia más afuera, hacia la periferia. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, pero con otra disposición. ¿Cuál es mejor? Bueno, cualquiera de las dos, la que se le haga más fácil al cirujano. Realmente no hay una diferencia entre uno y otro. Estos son nudos de seguridad y deberíamos hacer por lo menos 2 nudos de seguridad por cada punto que estemos realizando. Esto es un ejemplo de un paciente a quien se le realizó una sutura o una reconstrucción. Esto fue con un zigzag y posteriormente le colocaron un lente Artisan de anclaje iridiano para poder colocar. Estaba en ASPAC y le colocaron este lente y le hicieron la sutura. La otra opción, como les expliqué anteriormente, es para aquellas pupilas que tienen... Una pregunta, Solimar. Regresa la diapositiva. Esta. No, la otra, la anterior, o sea, la anterior. Pasa a la Esta. otra. Una pregunta, tú tienes 2 paracentesis. Ajá, ¿cómo cortas la sutura? Bueno, se supone que la sutura ya está, ya la hemos quitado No, de la aguja. espérate. No. ¿Cómo cortas ese cabo allá adentro? Porque tú alaste un cabo hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Pero tiene la sutura larga ahí. ¿Cómo Bueno, la con una cortas? tijerita de vanas. ¿Por dónde? Por la paracentesis. Por la principal, Podemos exactamente. poner. Entonces no es una cirugía a cámara cerrada. A menos que metas una tijerita de retina, tú tienes, fíjate, una de las diferencias con la técnica clásica de McCannell es que tú con 3 paracentesis, obviamente, acuérdate que aquí tú no estás implantando lentes. O sea, tú no tienes una incisión principal porque tú no has implantado un lente. Es una cirugía que tú puedes hacer en ausencia de un implante de lente. Un paciente que si le hicieron una faca, ok. De manera que entonces la parte interesante del Zipser es que tú tienes 2 paracentesis, pero las 2 paracentesis son pequeñas. Tienes que meter una tijerita, a menos que sea una tijera de Gilles Vanas, por esa mini paracentesis hasta llegar hasta el nudo, no es tan sencillo. Entonces tienes que hacer una incisión, entre comillas, principal, donde te quepa la incisión. O si no, la tienes que hacer como en una técnica convencional de McCannell, donde tú alas un poco el iris, llevas el nudo hacia la paracentesis y lo cortas. Y es una de las ventajas del Zipser. El Zipser, ok, tienes 2 paracentesis, pero necesitas otra, porque tú no puedes hacer sutura larga por ahí, tienes que sacarla por un lado y tratar de llevar ese nudo hacia alguna de las paracentesis. Mira, te vas a volar medio iris, mientras que en la McCannell prácticamente tienes la paracentesis bien cerquita de donde estás haciendo el nudo. Sí, realmente a mí me parece que la macana es más fácil. Ok. Para todos. Sí, bueno, más allá de que sea fácil o más difícil hacer el nudo, si tú no estás implantando un lente, porque simplemente estás haciendo una reparación de iris, tú vas a tener que hacer una incisión, porque vas a tener que meter una tijera para cortarla. Lo único que se me ocurre es que pidas una de esas tijeras de retina
que son chiquiticas, no sé, la verdad es que no tengo ni la menor idea, y cortes ese prolene. Porque créeme, o sea, perfecto terminó ahí el dibujito. Ajá, ¿y cómo cortas eso? Si no tiene incisión principal, bueno, la tienes que hacer. Dependiente Bueno, pero cuando en uno decide. teoría por la paracentesis cabe Sí, un por una poquito. paracentesis, no. Mira, Pero este momento, o sea, una Gilsvanas no te entra por menos de 3 milímetros, 2.5, para que tú puedas abrir la tijera y llevarla hasta ese punto. O bueno, sea, no aquí es es tan la fácil. paracentesis. O sea, deja de ser paracentesis y empieza a ser como una especie de medio paracentesis, incisión principal. Paracentota. Entonces, una paracentota más o menos, por eso. Entonces, mosca con eso porque te vas a quedar en ese punto y dices, oh, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, Ahora sí. quería hacer ese comentario a diferencia de la McCannel, ¿ok? Ok. Bueno, acabo de ver que se está acabando el tiempo, no sé por qué, es demasiado rápido. Quedan 8 minutos, pero si no hacemos otra o entramos en esta misma. Eh, Este, ah, bueno, sigo con el cerclaje y después vemos si entramos en la otra. Bueno, como les comenté, el cerclaje pupilar es una técnica que se guardó, se dejó para pupilas paralíticas, para pupilas que quedaron en una midriasis por alguna lesión, ya sea un trauma contuso, algún proceso de inflamatorio o algún proceso isquémico donde se elevó la presión intraocular, posqueratoplastia, por diferentes causas y que generan síntomas muy importantes de fotofobia o visión de glare, visión de reflejo o incluso diplopia. Entonces, existen como dos técnicas. Yo les voy a presentar ahorita el cerclaje pupilar de Ogawa, que es como el más popular, por decirlo así, pero existe la otra técnica de Osher, que Osher lo que hizo fue 4 suturas, al igual que la sutura de McCannel, la misma forma de realizarlas, pero las colocó en los 4 cuadrantes diferentes y con eso lograba cerrar la pupila. Ogawa, por su parte, realizó puntos a manera de collarete, iba pasando, era como arruchar el iris en una sutura y finalmente con eso lograba poder cerrar la pupila. Algunas consideraciones para este tipo de cerclaje es que primero hay que desplegar el iris centrípetamente, hay que utilizar prolene 10 con una aguja curva porque hay que hacer varios pasos alrededor de todo el diámetro de lo que es el iris y eso puede ser un poco más complicado. Y la forma en que se va a hacer, si es antihoraria o en forma horaria, pues simplemente va a depender si el cirujano es diestro o si el cirujano es zurdo. Realmente no hay una diferencia en cómo hagas el cerclaje. Entonces, como vemos aquí en la foto, vamos a realizar 3 o 4 paracentesis en función de la experiencia y qué tan diestro sea el cirujano para poder trabajar. Se hacen las 4 paracentesis y se va pasando por todo el espesor del iris, entra, sale con la aguja. Me imagino que esto debe ser una maniobra muy complicada, porque hay que estar manejando una aguja de prolene, que es una aguja bastante larga, y hay que tratar de pasarla para poderla ruchar a través de los 4 cuadrantes. Entonces uno entra por esta paracentesis que está aquí, una vez que ha pasado, que ha hecho 3 o 4 pases, sale por la otra paracentesis y vuelve a entrar para reposicionar la aguja, vuelve a salir por esta paracentesis, vuelve a hacer, o sea, es como bastante repetir, pueden ser 3 o 4 pases en función de lo que se pueda agarrar. Obviamente esto es aquí muy bonito, pero a veces no está tan uniforme así. Entonces, obviamente eso va a depender de qué tan importante sea el grado de, o sea, qué tan mal está la anatomía del paciente que estamos realizando. Vuelve a salir y al final va a tener como todo este arruchado en todo el espesor del iris y va a tener un cabo proximal, un cabo distal, por el cual va a poder aplicar un poquito de tensión y poder arruchar. Se supone que cuando hace la tensión aquí, lo jala, esto va a arrucharse y va a cerrarse. En teoría esta técnica lo que describen o las ventajas que les describen es que uno puede decir qué grado de miosis o qué tanto logra cerrar o qué tanto quiere cerrar la pupila en función de los síntomas del paciente. Eso es una de las ventajas que les describen. Aquí es la misma técnica, lo único es que en este caso hicieron nada más 3 paracentesis. Entonces, bueno, si haces 3 o 4 va a depender simplemente
de la experiencia del cirujano. Esta es una imagen de un síndrome de Urrea-Zavalía, que quedó tras queratoplastia penetrante en un paciente que tenía queratoconio. Y le hicieron, no sé si logran apreciar aquí, el pase de la sutura. Quedan 4 minutos, ¿será que volvemos a entrar? Sí, volvemos a entrar. Un comentario. Yo sé que para efectos de nosotros la palabra ruchado es muy común, pero en Sí, otros países no lo no, entienden. Es lo que se no llama es bolsa de mejor, ¿no? tabaco. Es bolsa, Exacto. acuérdense, eso es lo que se Bolsa llama una o de cirugía en chocolate. bolsa de tabaco. Héctor Peña sabe bolsa de tabaco bastante. ¿Qué hacemos? ¿Nos remetemos? Sí, sí, es más fácil porque así voy a estar pendiente de la cosa. Dale, perfecto. Bueno. Entonces, bueno, vamos a ver.